Todos profesionales aquí en nuestra provincia de Canchis. Les damos la bienvenida correspondiente. Buenos días, bienvenidas a Deliberación de Radio Vilcanota y Televisión Vilcanota. Buen día. Muy buenos días a todos los radioyentes y televidentes de esta mañana. En esta oportunidad, como ya lo mencionaba nuestro antecesor, vamos a dar a conocer un tema muy importante sobre los derechos de los trabajadores en una empresa, ya que este tema es muy importante, ya que siempre lo venimos presenciando a día. A lo largo de esta charla nos embarcaremos en un viaje muy interesante para conocer y comprender y defender nuestros derechos fundamentales en el ámbito laboral. Asimismo, descubriremos qué significa un trabajo decente y digno y cómo podemos exigir a las empresas que respeten nuestros derechos como trabajadores. Junto a nuestros expertos invitados aquí presentes, analizaremos las obligaciones que tienen las empresas en materia de seguridad, ya sea higiene laboral, jornada laboral, remuneración justa, descanso y vacaciones, entre otros aspectos cruciales. Asimismo, también vamos a explorar los mecanismos de defensa que tenemos, ¿no?, a nuestro alcance para proteger nuestros derechos en caso de ser vulnerados, ¿no? Conoceremos también a las entidades gubernamentales y organizaciones sindicales que brindan apoyo y asesorías a los trabajadores. Asimismo, conoceremos, ¿no?, ¿qué pasa si un trabajador tiene derecho a una remuneración? ¿Qué pasa si un trabajador pasa que no le pagan una remuneración justa y no de acuerdo a su trabajo realizado? Ahora, las empresas están obligadas a garantizar un ambiente laboral seguro higiénico, ¿no?, en su ambiente laboral. También mencionaremos sobre los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente sus condiciones laborales. Asimismo, les pediríamos, ¿no?, a todos los públicos oyentes que nos acompañen en este viaje muy interesante para conocer y defender y construir un futuro laboral más justo y digno en nuestra ciudad de Sicuani. Para tal caso, le paso a mis siguientes compañeros para que nos den a conocer y nos amplíen más sobre este tema tan interesante. Le paso a mi compañera. Muchas gracias. Bueno, reiterando el saludo a todos los radioyentes, televidentes de la Radio Vilcanota. Quien les habla es Elviarena Esquivel Dávila, estudiante de la Universidad Andina del Cusco. Bueno, continuando hablando sobre este tema de gran importancia, de gran relevancia, que pienso yo que todos los ciudadanos deberían tener conocimiento sobre cuáles son sus derechos, ¿no?, laborales. Es importante destacar que independientemente del régimen laboral al que existen sujetos, existen ciertos derechos fundamentales al resaltar que son transversales e importantes que todos los trabajadores en el Perú deben recibir y que las empresas están obligadas a cumplir. A continuación les mencionaré cuáles son estos derechos que pues he resaltado algunos de los más importantes a tocar. El derecho al trabajo. En este punto me gustaría mencionarles qué nos dicen los artículos 22 y 23 de nuestra Constitución Política. En estos artículos se resaltan, ¿no?, sobre y se establece la prioridad que el Estado otorga al trabajo, destacando la protección especial a grupos vulnerables, madres, menores de edad y personas con discapacidad que se encuentran laborando. A su vez, se compromete en promover espacios, ¿no?, que estimulen el avance social, el avance económico, mediante políticas diseñadas para fomentar la creación de empleos y el acceso a una educación orientada al trabajo. Como siguiente punto, tenemos protección contra la discriminación. En el Perú se prohíbe las prácticas de discriminación en varios documentos legales. Por un lado, el artículo 22 de nuestra Constitución Política del Perú asegura el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos y prohíbe la discriminación por motivos ya sea de sexo, idioma, religión, entre otros, ¿no? Además, ¿qué nos dice el artículo también de la misma? El artículo 26. Este artículo de esta norma nos resalta específicamente la importancia de respetar el principio de igualdad, ¿no? El principio de igualdad de oportunidades sin discriminación en las relaciones laborales. Luego tenemos la remuneración mínima vital, como ya lo mencionó mi compañera. Este tema también es de gran importancia a tocar.
De acuerdo con la legislación, con nuestra legislación peruana, cualquier trabajador que labore una jornada mínima de 4 horas o 20 horas semanales debe recibir una remuneración que no sea inferior a la remuneración mínima vital. Este requisito mínimo se establece por la normativa y se ajusta a los criterios económicos y al lugar geográfico, ¿no?, en el que se encuentre el colaborador. Mencionarles que la última actualización de la remuneración mínima vital, esta se realizó en mayo del año 2022, oportunidad en la que esta se elevó de un monto de 930 a 1.025 soles. Ahora, acerca del descanso semanal y obligatorio y feriados no laborales. Todo trabajador debe gozar de un descanso, ¿no?, en su centro de trabajo. Según la normativa laboral, cada colaborador tiene el derecho de disfrutar de al menos 24 horas continuas de descanso por semana. Este descanso debe ser preferiblemente concedido en los días domingos. Además del descanso semanal, ¿no?, que el trabajador goza, tienen derecho también a días de descanso remunerados en los días feriados, que estos están establecidos por la ley. Ahora, acerca de las vacaciones laborales, este punto también es muy importante a tomar, ya que hay algunos trabajadores que no conocen acerca de este derecho, que sí deberían de tener, ¿no?, conocimiento, ya que es un derecho que hoy en día se ve que no se respeta, ¿no?, que son las vacaciones laborales. Este derecho laboral, que los trabajadores pueden tomar un descanso remunerado cada año, ¿en qué consiste? Es de un periodo de 30 días, ¿ya? Calendario por cada año completo de servicio. Con la debida autorización de las vacaciones laborales por la empresa, ¿no?, en la que forme este trabajador. Ahora, acerca de la jornada laboral, también un punto muy importante a tocar. En el Perú, los trabajadores tienen un derecho a una jornada laboral máxima de 8 horas al día o 48 horas a la semana. Además, establece que las horas extras, ¿no?, que se dan en el centro de trabajo o el sobretiempo debe ser compensado con un recargo adicional, de acuerdo con lo estipulado en la ley de jornada de trabajo, ¿no?, y horario en el sobretiempo. Ahora, los horarios de refrigerio. Esto también es un derecho muy importante a tocar. Según lo establecido en la ley de nuestro país, el horario de refrigerio es un tiempo asignado para que el trabajador pueda consumir, ¿no?, sus alimentos, su comida principal, en la cual esta no puede ser inferior a 45 minutos. El tiempo dedicado al refrigerio no se considera parte de la jornada del trabajo. Es decir, que el horario del refrigerio no está incluido en las 8 horas del trabajo, ¿no? Estaríamos hablando de 8 horas y 45 minutos. Luego, otro punto también muy importante es la seguridad social. Muchos de los trabajadores, acerca de la seguridad social en su trabajo, ¿no?, es que los trabajadores peruanos tienen este derecho a acceder a salud, que en el Seguro Social de Salud, este seguro es financiado por los propios trabajadores, ¿no?, por estos propios trabajadores, quienes aportan el 9% de su remuneración mensual. Y dicho todo esto, estos son algunos de los derechos que he resaltado, que pienso que los ciudadanos deben tener conocimiento, y pues aún faltan más derechos, ¿no?, que nuestros trabajadores peruanos gozan, y invito a que los ciudadanos indaguen más sobre este tema, que es de gran importancia, sobre estos derechos, que es muy importante que ellos estén informados sobre algo tan importante como ya lo dije, que son los derechos de los trabajadores en una empresa. Dicho ello, les cedo la palabra a mi siguiente compañera, que les dará más a profundidad sobre este tema. Bueno, reiterando el saludo, mi persona les va a hablar sobre cómo poder hacer valer los derechos de los trabajadores, que obviamente es muy, muy importante, ¿no? Para hacer valer los derechos humanos, respecto a esto, hay áreas
en los que podemos tener cierto conocimiento. Serían de los derechos laborales, que sería muy fundamental para poder conocer, ya que muchos de los ciudadanos, por ejemplo, no conocen, ¿no?, que esto también está plasmado en la Constitución Política del Perú, y muchos de estos no conocemos y a veces no hacemos valer esos derechos, ¿no? Y posterior a ello también abusan de esto. Bueno, para hacer valer los derechos humanos obviamente de los trabajadores, es fundamental poder conocer tus derechos como ciudadano, como trabajador, y también como poder defenderlos en caso de que sean vulnerados. En primer lugar, es importante también poder tener una cierta familiarización con estos artículos que yo posteriormente voy a mencionar, que sería con cierta legislación laboral también, que obviamente no muchos lo entendemos, pero voy a tratar de especificarlo. Bueno, hay una cierta obligación que es tanto los empleadores como también de los trabajadores, y además de ello también es muy crucial, es muy importante poder informar sobre los convenios internacionales, por ejemplo, para poder especificar esos artículos que más adelante también voy a mencionar, por ejemplo, que sería en el artículo 22 que está en la Constitución Política, que menciona, ¿no?, que el trabajador del trabajador es un deber también, y es un derecho, es en base del bienestar social, y en medio de esto hay una cierta realización para respecto a las personas. Ahora, en el artículo 23 también menciona esto: el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención. También una cierta priorización del Estado, el poder verificar dentro de las empresas, ¿no?, a los trabajadores, porque posterior a ello el Estado, por ejemplo, no siempre está al pendiente de que si el trabajador está trabajando las 8 horas que son adecuadas para los trabajadores, y posterior a ello el Estado, por ejemplo, no verifica a estas empresas, ¿no? Hay algunos que abusan de los trabajadores, y en su estado laboral trabajan mucho más de lo debido, ¿no? Ahora, si el Estado incluso verificara estas empresas, ya sean privadas como también públicas, yo creo que se llevaría una gran sorpresa, ¿no?, ya que no están respetando esos artículos que están plasmados en nuestra Constitución Política, ¿no? Ahora, respecto al artículo 23 que estaba mencionando, es muy prioritario, ¿no?, que el Estado, el cual también protege estos derechos, específicamente que en ese artículo a veces se refiere a las madres, a los menores de edad, que tienen que tener una remuneración, porque en empresas privadas, por ejemplo, se les pide, ¿no?, el poder dar una cierta remuneración también a los menores de edad, por el tema de que sus papás también están trabajando ahí, que es de la CTS, si no me equivoco, pero ya. Ahora, respecto a eso también, hay otro artículo, que sería el artículo 25 de la Constitución Política, que la jornada ordinaria del trabajo es de 8 horas, como estaba mencionando. 8 horas diarias o 8 horas diarias, ¿no? Ahora, las 8 horas semanales como máximo. Y en caso de estas jornadas acumulativas o que también son atípicas también respecto a este artículo, el promedio de las 8 horas de los trabajadores, que son el periodo correspondiente, que no pueden superar estas 8 horas, ¿no? Ahora, este artículo en sí está muy bien plasmado, y que, como hace rato mencionaba, no siempre lo respetan. Obviamente esto el Estado no está verificando como se debe,
¿no? Entonces, ahora para tener estos conocimientos de los derechos laborales, debe haber una cierta organización, una sindicación, el poder unirse respecto a estas organizaciones, indicarles a los laborales que pueden ser un paso efectivo para que puedan hacer valer sus derechos laborales dentro de sus trabajos, ¿no? Estas organizaciones pueden también ayudar a luchar por los derechos de los trabajadores, ¿no? Muchos de los ciudadanos también no somos tan unidos, y posterior a ello también aprovechan de estos trabajadores, ¿no? Que posteriormente también son los que trabajan en empresas, ¿no? Privadas, tanto públicas también. Ahora, para poder hacer valer estos derechos, hay que tener unas ciertas condiciones laborales más justas también, al poder tener acceso a la justicia, ¿no? Y también si han sufrido violaciones de tus derechos, ¿no? Como trabajador, como ciudadano, ¿no? Dentro de tu trabajo laboral, es importante poder buscar ayuda legal, ¿no? Eso es muy importante. Y también acceder a la justicia, ¿no? Muchos, como los trabajadores, tenemos miedo a que esto podamos tener ese acceso a la justicia. Tenemos muchas veces mucho miedo, ¿no? El que nos puedan decir, ¿no? Nuestros jefes, por ejemplo, ¿no? Y esto también puede buscarlo, asesoramiento. Tú como trabajador puedes buscar asesoramiento de un abogado, ¿no? Especializado también en el derecho laboral, ¿no? Como trabajador, tú tienes que saber esto, ¿no? Y también el poder presentar una denuncia. No tengas miedo a poder presentar tu denuncia. Si en caso abusan también, abusa como trabajador tus jefes, por ejemplo, no tengas miedo. Es simplemente hacer valer tus derechos y ante una instancia competente, que sería un abogado, tener tu asesoramiento suficiente con eso, ¿no? El también poder tener información, tener esa conciencia, es muy importante, ¿no? Como trabajador. Ahora, esta importancia tiene una cierta conciencia, ¿no? Sobre los derechos laborales. Puedes también ayudar a cambiar la mentalidad de los empleadores, de tus compañeros de trabajo, y también poder crear también ambientes más favorables para poder tener en tu trabajo, ¿no? Tener un trabajo decente posterior a ello, ¿no? Y también una cierta participación como ciudadano. La participación ciudadana es fundamental para poder hacer valer los derechos humanos, laborales, y también poder participar en campañas, ¿no? Y los derechos laborales, poder tener una cierta representación política, el poder unirse en una organización, el poder trabajar para poder defender nuestros derechos laborales como trabajadores, como ciudadanos que somos, ¿no? Ahora, posterior a ello también doy a finalizar con este espacio que nos dio. Muchísimas gracias. También espero que les haya servido y que les haya hecho mucha utilidad para que puedan informarse mucho más de estos derechos de los trabajadores, ¿no? Muchísimas gracias. Nosotros nos estamos despidiendo. Gracias. Muy bien, muchas gracias también a las señoritas estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, filial Sicuani. Bueno, se han extendido, pero bueno, creo que valió la pena un poco escuchar sobre estos temas que son sumamente importantes también. Amigos,